Renovamos nuestros estudios. Mejoramos nuestros equipos. Sumamos contenido y figuras de primer nivel. Y ganamos el Martín Fierro de Oro Digital. Somos Canal 22 y vamos a seguir al aire 24 horas todos los días. Seguinos vos también. Disfruta lo mejor de la cultura desde casa. A través de la nueva plataforma Berazategui Creativa podés encontrar actividades, presentaciones en vivo y si sos productor cultural podés dar a conocer lo que haces. Ingresá en berazategui.gov.ar/cultura/vera creativa y conocé esta nueva propuesta. Berazategui Municipalidad. Berazategui, ciudad de buenos vecinos. Muy buenas noches, bienvenidos a Globópolis, el programa del movimiento comunero que vos ya sabés, es el que te muestra lo que ocurre en la ciudad, las comunas, los barrios porteños y que no lo dudes, ninguno de los grandes medios de comunicación te va a contar. Walter Honorato estuvo el miércoles pasado en la zona de la Quinta de Olivos. Va a compartir con nosotros las imágenes de los sucesos ocurridos ese día y vamos a reflexionar cómo fue que se convirtió un reclamo salarial en una suerte de rebelión policial que terminó con el asedio de centenares de policías armados a la residencia presidencial. Julián Morinigo es integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 6 y nos va a presentar un informe referido a la grave situación que atraviesa la comuna, la grave situación sanitaria y el riesgo que implica que el gobierno de la ciudad cierre un CESAC y traslade otros dos a un hospital que solo tiene 20 camas de internación. Santiago Roberto es legislador porteño del Frente de Todos y nos va a mostrar qué es lo que pasa con la canasta alimentaria, los sobreprecios que paga el gobierno de la ciudad por los alimentos para los estudiantes, pero también cómo el mismo gobierno de la ciudad nos hace perder muchos millones de pesos a los porteños con la venta de tierra pública a un valor muy inferior al del mercado. Emilio Bugliani es integrante de la Multisectorial Cultural y nos va a hablar de la emergencia que atraviesa el sector cultural en nuestra ciudad. Y Claudio Orellano, nuestra querida voz de Crónica TV, nos va a contar la situación, la persecución, el hostigamiento que vivió de parte del macrismo, pero bueno, ahora volvió a Boca Juniors
y también a Radio Nacional, el Diario Nacional. De esto vamos a estar hablando. En el transcurso de los últimos 4 años, muchos periodistas quedaron sin trabajo, más de 4.000, que fueron perseguidos, que fueron despedidos. Claudio Orellano, nuestra querida voz de Crónica Ya por Canal 22, tiene una larga trayectoria en la televisión, pero también en la radio y como voz del estadio de Boca Juniors. Hoy Claudio está de regreso y esta noche hablamos con él. Estamos comunicados con Claudio Orellano, periodista, locutor, la voz de tantos años de Crónica TV, un hombre que ha sido perseguido por el macrismo. Claudio. ¿Cómo te va, Carlos? Qué gusto escucharte, ¿eh? Un gusto muy grande de verte después de tanto tiempo. Es decir, lamentablemente, digo, por hechos muy que nos agobian permanentemente y que nos asola como es la pandemia, nos ha alejado un poco porque antes nos veíamos más seguido. Pero bueno, desde marzo que no nos vemos prácticamente. Totalmente. Salvo por algún acercamiento ahí que nos liga, pero si no, no nos estábamos viendo. Así que bueno, un placer grande. Bueno, sí, digamos que yo fui una de las víctimas del macrismo en cuanto a persecución política e ideológica. Digo, yo estaba laborando en la agencia Telam, en la corresponsalía de Córdoba, y yo fui uno de los 357 despedidos de la agencia, junto con otros corresponsales, con otras corresponsalías. 3 de ellas se habían cerrado. De los 90 corresponsales habían echado a 48, una cifra realmente enorme, y 357 en el total, contando con la dotación que estaba en Buenos Aires, ¿no? Así que sufrimos, digamos, un golpe muy duro, porque nos echaron de una manera violenta, sin causa. Los argumentos que esgrimían que éramos una usina de propaganda política, que no éramos idóneos, y un montón de sandeces mancillando nuestro honor, nuestro profesionalismo y nuestra dignidad, ¿no? Pero ¿había una denuncia concreta? ¿Hubo un aviso, un preaviso? No hubo ninguna denuncia. Ellos te vigilaban, ellos te miraban todo, vamos a decir la verdad. Ellos miraban tu Facebook, miraban tu Twitter, miraban tu Instagram, a ver qué ponías, qué no ponías, qué pensabas, qué no pensabas. Eso lo hicieron siempre, son campeones del espionaje. Así que imagínate, si espiaban a Cristina, espiaban a los líderes de la oposición, a cualquier tipo que no pensara igual que vos, ¿por qué no van a espiarme a mí o a algún otro compañero de la agencia Telam? Pero no solo a mí, compañeros de la agencia Telam, compañeros de Radio Nacional, compañeros de la TV Pública. Digo, no hay que olvidarse que en el periodo de Macri se echaron 4.500 periodistas de otras empresas. 4.500 periodistas en 4 años. Entonces ellos se llenan la boca hablando de republicanismo, de diversidad de voces, y fueron los tipos que más cercenaron la libertad de expresión en tiempos de democracia. Fue verdaderamente un autoritarismo, si se quiere, trazando un parangón o podés trazar una analogía con la fusiladora del 55 de la manera que perseguía, ¿sí? Te hacían desaparecer de otra manera, ¿no? Mediáticamente o desestabilizándote de tu puesto de trabajo, ¿no? Y lo hicieron con creces. No les temblaba el pulso para tomar ese tipo de resoluciones, ¿no? Y además estamos hablando, vos tenés 38 años en la profesión, ¿o me equivoco? Y sí, ya estoy cumpliendo 38 a fin de año, entro en el año 39, son casi 40, en realidad 40 porque yo empecé a laburar inclusive siendo estudiante de locución, pero son 40 años de laburo en los medios, 39, 40, entonces mucho espiné el recorrido también a lo largo de la carrera, he vivido momentos difíciles de la profesión. Yo por suerte empecé a laburar profesionalmente en los estertores cuando se iba acabando la dictadura genocida, empecé a laburar. Y todavía regían algunas prohibiciones allá por 1983, regían algunas prohibiciones emanadas del poder militar genocida, ¿no? Entonces había que andar pensando qué era lo que ibas a decir o lo que no ibas a decir. En mi caso yo era locutor, pero si yo algo admiraba mucho era Ariel Delgado, que en ese momento yo era locutor de Ariel Delgado en Radio Argentina, cuando fuimos contratados por Cacho Fontana para hacer Enhorabuena y Radio Reloj. Y Ariel Delgado había llegado a la Argentina hacía poquito tiempo del exilio y tenía unas pelotas tremendas que durante el informativo pasara 10 minutos los habeas corpus de los familiares de personas detenidas desaparecidas. Eso hacía Ariel Delgado.
de pasar al aire 10 minutos no sabías cómo. Tenía una valentía, Ariel, inconmensurable. De hecho, después él fue la voz oficial de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Estaba junto a Eve, estuvo durante muchos años junto a Eve, y yo me lo crucé a Ariel ahí en Radio Argentina en esa etapa del 83, en los estertores de la maldita dictadura, y después nos confluimos nuevamente en Crónica TV, donde él era la voz de la mañana de las noticias, y yo, más que voz, era la imagen del canal, sin lugar a dudas. Yo creo que en la mejor etapa de Crónica TV, gloriosa etapa de Crónica TV, que no creo que se vuelva a repetir, ¿eh? O por lo menos no se repitió en parte. Ahora están intentando de alguna manera recuperar la mística del canal, pero la verdad que a mí el canal en lo personal no me atrapa, no me seduce, ¿no? Sí, además no tiene nada que ver, si bien por ahí siguen algunas placas, estamos hablando de algo distinto. Sí, claro, totalmente distinto, las voces no son lindas, sobre todo cuando anuncian, viste, las placas. Ahora se les ocurrió decir atención, y son voces aflautadas, yo diría, voces muy agudas. La verdad que no me atrapa el canal, no me seduce, intenta ser popular y de pronto después ves que tiene otra postura muy cercana a la de los medios. Es muy raro, Crónica, hay una melange muy rara con posturas muy del campo nacional popular, pero por el momento aparece algún representante que pareciera venir de los medios dominantes, ¿no? Es una gran mezcolanza. Cuando hablan del periodismo libre, viste, ahí viene una gran mezcolanza. Yo creo que, en rigor de verdad, yo creo más en la comunicación popular que en lo que se llama periodismo independiente. No hay periodismo independiente. El periodismo es muy subjetivo, uno se maneja subjetivamente, uno es un militante. Estás de un lado o del otro, no, en esto no hay tantas vueltas, ¿viste? Por eso yo me río mucho cuando los periodistas de los medios dominantes hablan de periodismo independiente. Que terminen con ese verso del periodismo independiente. Por favor, que lo terminen de una vez por todas. Son insoportables. Además, ellos contribuyeron a herir mortalmente al periodismo argentino. Contribuyeron y siguen contribuyendo, ¿no? La gente cada vez les cree menos. Totalmente, pero bueno, nosotros a veces nos dicen que damos muchas malas noticias, pero hoy tenemos una buena para dar, que es el Diario Nacional en Radio Nacional de Córdoba y en todo el país. Exactamente, sale por Radio Nacional Argentina, nosotros eventualmente, yo estoy en Córdoba ahora, cumpliendo la cuarentena desde el 20 de marzo, me vine para Córdoba por una cuestión lógica, tengo mi residencia acá, mi departamento lo tengo acá, y por cuestiones meramente económicas me vine para acá, lo cual no quiere decir que en un futuro esté volviendo nuevamente a Buenos Aires. Mientras siga este aumento de casos alarmantes de COVID y la irresponsabilidad de cierto sector del periodismo y de la sociedad, entonces se va a hacer muy difícil que yo me acerque a Buenos Aires, aunque te digo que en Córdoba es un dislate también porque tenemos fase 5 y ayer el gobierno de Córdoba nuevamente aprobó las reuniones familiares los días domingos, hasta 10 personas, y en el caso de los shopping abrieron los patios de comida, lo cual me contaron que fue un derrape, ¿no? Un derrape total. Hay algunos lados de Córdoba, hay algunos restaurantes, algunos bares que respetan a rajatabla el tema ¿cómo se llama?, del protocolo. Hay gente que respeta a rajatabla, hay gente, por ejemplo, hay lomiterías muy famosas que respetan la distancia entre mesa y mesa, con el alcohol en gel en la mesa. El cliente que se acerca a comer en una lomitería, hasta tanto no le traigan la bebida o el vino, lo que fuere, no puede sacarse el barbijo. Es cierto también que en algunos lados está funcionando muy bien el Comité de Operaciones de Emergencia. Hay como especie de delegaciones que van circulando por distintos lados de Córdoba, observando a ver cómo se manejan distintos negocios, pero hay otros que no cumplen para nada el tema del protocolo. Eso alarma bastante. Hoy justamente tuve que salir, tuve que hacer un trámite en una librería, entonces me fui a la librería, después saqué algo de dinero, vi mucha circulación de gente en mi barrio, que es Alta Córdoba, muy pegado al centro de Córdoba, muy pegado, mucha circulación de gente y mucho tránsito. La verdad que preocupa esto, ¿no? Yo que vivo todo el día adentro, salvo cuando me voy a la radio a la madrugada, pero me voy a la madrugada y a la madrugada no hay nadie, la verdad que no hay nadie. Cuando me voy en taxi hasta la radio no hay nadie, y en la radio, ¿por qué decidimos transmitir desde la radio? Porque también cabía la posibilidad que lo haga también de la manera remota a través del Zoom. Muy simple, porque estoy solo en el estudio con la operadora del otro lado y con una productora, y cuando la productora viene a consultarme algo o a decirme algo, entra e ingresa al estudio con su barbijo. Lo mismo me pasa a mí, si yo me voy a la operación técnica, a la sala de operación técnica, a charlar con la operadora para indicarle algo
o a la productora, me pongo el barbijo. Al salir del estudio me pongo el barbijo. Es decir, los protocolos se respetan, hay alcohol en gel en demasía en el estudio, tenemos una cofia para ponerle al micrófono, que por supuesto le tiramos alcohol a la cofia, y con la cofia tapamos el micrófono y hablamos con la cofia y sale bárbaro igual. Y después a esa misma cofia, una vez que yo termino de trabajar, le vuelvo a colocar alcohol y la guardo en mi bolso, ¿no? Ya con el alcohol puesto, ¿no? Como para que se vaya secando después. Así que no tengo una, tengo varias por las dudas. Varias. Así que en ese sentido nos cuidamos lo mejor que podemos. Pero vos viste que hay gente que se cuida y también se agarra COVID, porque esta es una enfermedad rara, que sos asintomático y de pronto no te das cuenta y tenés COVID y andás bien, no tenés fiebre, no tenés un carajo y capaz que tenés COVID. Por eso yo digo a la gente que sea un poquito más responsable, que lea el comunicado de la Sociedad Argentina de los Terapistas Intensos o los terapistas intensivos, que es un comunicado más que duro, realista, que la gente abra los ojos de lo que está pasando. A mí me dio mucha bronca ver ayer gente en el Obelisco quemando mascarillas, quemando tapabocas. Y una buena amiga mía me decía, una buena amiga mía de Córdoba que tengo, Silvia Salomone, que es una gran militante por los derechos humanos, me decía, esto me hace recordar, salvando distancias, cuando en la dictadura se quemaban los libros, o algo parecido, ¿no? Entonces trazó esa analogía, y no llama la atención la actitud de esta gente que está cargada de odio, donde dice que nos vamos yendo a Venezuela, Valenzuela, el comunismo. Yo pregunto, Angela Merkel hace poco impuso otra vez la cuarentena en Alemania. Cada tipo que viola la cuarentena va preso, muy simple. ¿Qué le vas a decir a Angela Merkel, que es comunista, que es Valenzuela, Venezuela, chavismo? ¿Le vas a decir a los australianos, que es otra de las cunas del neoliberalismo, digamos con una arista, si vos querés, más humanitaria, ¿no? Australia tiene una arista ciertamente humanitaria, entre comillas, digo, pero en Australia hay un toque de queda. A mí no me gusta el toque de queda, como no me gusta el estado de sitio, pero de pronto en Australia hay un toque de queda desde las 7 de la tarde a las 5 de la mañana. Aquel quien sale en ese horario y no tiene justificación de por qué salió, va en cana. Es una manera, y ojo que Australia no tiene los casos que tiene la Argentina de pronto, y ojo que en el contexto en que estamos en América nosotros estamos bastante bien porque se tomaron medidas de prevenciones anteriormente. Pero bueno, nos estamos acercando lamentablemente a las 10.000 muertes, no es poca cosa. Es como decía hoy el científico del CONICET, el físico Alberto Kornblit, que decía, cada día es un avión estrellado. Imagínate si se estrella un avión, hubiese sido la tapa de cualquier diario. Bueno, todos los días se estrella un avión, porque estamos siempre pasando las 100 muertes, las 200 muertes, 300, podemos llegar a las 300 en cualquier momento. Entonces yo digo, lo mismo decía también el científico Jorge Aliaga, dice, en la medida que sigamos teniendo de a 10.000 por día, de a 12.000, vamos a tener 300 muertes por día. Entonces es cierto, es como que se estrellara un avión por día, como bien señalaba hoy Kornblit en un reportaje a un matutino porteño, ¿no? Tal cual. Claudio, de 2 a 5 de la mañana, Diario Nacional. De 2 a 5 de la mañana, que te digo que pasa volando, porque es un programa donde la radio apunta a una agenda propia de carácter federal, es la síntesis de una gran cobertura periodística que realizan trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos agenda propia, la radio tiene agenda propia, una gran cobertura de carácter federal que recorre la geografía argentina de norte a sur y de este a oeste, y ese es el resumen que nosotros, con mucho contenido, emitimos durante 3 horas. Te digo que las 3 horas pasan volando, además acompañado de una enorme locutora como es Sonia Ferraris, y amenizamos también con música. Vos sabés que yo soy un tipo que a mí me gusta la música, soy casi, te diría, no quiero exagerar, pero soy casi un melómano. Entonces siempre cuando pasamos a algún intérprete, siempre alguna cosita de ese intérprete estamos comentando, ¿no? Historiamos un poco, semblanteamos un poco, que viene bien amenizar. Después de la noticia viene un poquito bien tener la música, porque la vida sin música, como decía el filósofo Nietzsche, sería un error, ¿no? Sería un error. Y la vida sin radio, digo yo, sería un horror. Así que bueno, claro, la vida sin radio sería un horror. No podríamos estar sin este medio tan fascinante, tan seductor como es la radio, ¿no? Totalmente. Antes de despedirte, quiero consultarte, post cuarentena,
pasó la pandemia, estadio de Boca, ¿la voz del estadio, Claudio Orellano? Ya soy la voz del estadio. El tema que a mí me preocupa es la irresponsabilidad de la Conmebol de querer hacer jugar la Copa Libertadores. Es decir, Boca ahora tiene una agenda el 17 de septiembre, creo que va a jugar en Paraguay con Libertad, y después tiene que viajar a Colombia a jugar con el DIM. Ahora decime, ¿cómo hacen? ¿Cómo van a hacer? En cada país que vayan van a tener que estar en cuarentena. Es una locura, es algo realmente irresponsable por parte de la Conmebol. No sé qué va a pasar acá en el fútbol argentino, pero yo me hago la idea que va a ser el año que viene. Y si así fuera, que Boca va a jugar de local, se supone que el 29 va a volver a jugar acá, creo que con Libertad, o no me acuerdo si con Caracas Fútbol Club. Bueno, el 29 de septiembre, ¿de qué manera vamos a trabajar nosotros? Porque ya en una cabina no podemos trabajar más 7 personas como lo hacíamos. Seguramente yo decía y hablaba, o se me ocurre que vamos a trabajar remotamente desde nuestras casas, a través del Zoom. Boca nos mandará un link si se llega a jugar el partido, que para mí no se va a jugar. Digo, si se llega a jugar el partido, nos mandará un link donde nosotros tengamos en la pantalla la imagen de la Bombonera y podamos ver el partido a través de esa imagen que nos manda oficialmente el Club Boca Juniors, ¿no es cierto? Entonces, bueno, desde ahí saldremos por Zoom dentro de la consola y anunciaré yo los equipos y los cambios que haga Boca, ¿no es cierto? Pero es la única manera de trabajar en este momento. De otra manera no se puede. No hay transporte aéreo, no hay transporte público de pasajeros de larga distancia. Se hace muy imposible para uno trasladarse. Si bien es cierto que ahora el Ministerio de Transporte anunció la posibilidad de que vuelva a funcionar el transporte aéreo, la verdad que viajar a Buenos Aires en este momento, si yo viajo a Buenos Aires me tengo que encerrar 14 días. Sería una locura. Y lo mismo si me vuelvo a Córdoba, me tengo que encerrar acá 14 días, estoy solo. Está bien, yo tengo acá una querida vecina que podría hacerme todas las compras, pero tampoco es cuestión de estar dependiendo de una vecina que con buena voluntad viene a ayudarme. Pero si no me tendría que encerrar acá 14 días, sería una locura, ¿no? Tal cual. Los tiempos de Claudio, pandemia, inesperados, ¿no? Porque yo esperaba un año por lo menos tranquilo, se habían dado algunas posibilidades, digo, porque también salimos remotamente para el canal. Es decir, yo todos los días estoy saliendo desde mi casa remotamente haciendo el noticiero para el canal. Era impensado eso. Y bueno, ese es el tiempo que nos toca vivir. Claudio, te seguimos viendo, por supuesto, por Canal 22. Te mando un fuerte abrazo y bueno, gracias por acompañarnos en Globópolis esta noche. Bueno, te mando un abrazo grande, Carlos, un placer grande y por fin pudimos comunicarnos, porque después contarle a la gente todo el bolonqui que hubo previo a esta comunicación, parecía que nunca más iba a ser esta comunicación. Así que bueno, te mando un abrazo grande, Carlos, un placer grande y a toda la gente de Globópolis, y a todo el Canal 22, la gente que hace el Canal 22 también. Muchas gracias, buenas noches. Chao, Carlos, un gran abrazo, hasta pronto. Muchos problemas se potenciaron con la pandemia de COVID-19, particularmente en algunos sectores como el de la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Emilio Bugiani es integrante de la multisectorial cultural y nos explica la situación que están atravesando y el reclamo que le hacen al gobierno de la ciudad. Buenas tardes, yo soy Milo. Soy director de Vuela el Pez, un centro cultural ubicado en Córdoba y Julián Álvarez, en la ciudad de Buenos Aires, y formo parte de la multisectorial de la cultura, que está impulsando la campaña Emergencia Cultural Buenos Aires, ya hace varios jueves, bajo el hashtag Emergencia Cultural BA y Jueves de Cultura en las redes. La multisectorial por la cultura surge luego de una reunión convocada por Maru Bieli, legisladora del Frente de Todes y vicepresidenta de la Comisión de Cultura de la legislatura porteña, junto con otros legisladores del Frente de Todes, donde nos convocaron a un amplio abanico de organizaciones culturales, que fuimos más de 60 y más de 150 personas, a realizar un diagnóstico común de la situación de la cultura y contarnos iniciativas que estaban impulsando desde esa legislatura. En esa reunión arribamos al acuerdo de un diagnóstico de crisis de todo el sector y de todos quienes conformamos la cultura, desde espacios, teatros, centros culturales, milongas, como artistas callejeros, librerías, editoriales, técnicas, músiques, escritores, escritoras, actrices, actores y un sinfín de personas que hacemos y construimos la cultura porteña.
A raíz de eso, en el chat de esta reunión, surgió la idea de conformar una multisectorial integrada por todas estas personas a efectos de realizar una campaña para visibilizar el estado de crisis del sector, como así también la falta de políticas públicas y de voluntad política por parte del Ministerio de Cultura de la ciudad, como del jefe de gobierno, de ayuda al sector. Y no solo durante la pandemia, sino durante los últimos 12 años, dado que lo que ha hecho la pandemia es poner un halo de luz sobre la precariedad, la informalidad que atravesamos quienes construimos la cultura. En ese sentido, luego de muchas reuniones y de intercambio entre quienes conformamos esta multisectorial, definimos el hashtag Emergencia Cultural Buenos Aires y Jueves de Cultura, y todos los días jueves estamos llevando adelante acciones para visibilizar nuestra situación y exigir al gobierno de la ciudad que tome políticas públicas que nos ayuden a subsistir durante los últimos 12 años, por lo cual exigimos estos puntos que referí antes y al jefe de gobierno y al ministro de Cultura. Si alguien quiere sumarse a la multisectorial, puede enviar un mail a Emergencia Cultural Buenos Aires, que será bienvenido o bienvenida a construir colectivamente, porque sabemos que la salida es colectiva y estas campañas están llevando en redes sociales, dado que hemos priorizado la cultura, la emergencia sanitaria, y nos estamos cuidando a nuestros compañeros y compañeras y al público, porque hoy la prioridad es la sanitaria, pero necesitamos que el gobierno de la ciudad nos ayude a atravesar esta crisis y poder cuidarnos. Hola, queremos contarte algunas cosas sobre la emergencia cultural en la ciudad de Buenos Aires. Somos todos los trabajadores del sector cultural y nuestra producción sostiene el 11% del PBI de la ciudad más rica de la Argentina. ¿Por qué estamos en emergencia? Desde hace casi 6 meses nuestra actividad se vio paralizada. Apoyamos de manera contundente las medidas sanitarias para proteger nuestras vidas, pero no podemos aceptar en silencio la falta de respuestas serias por parte del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y Enrique Abogadro, ministro de Cultura de la ciudad. Ellos dicen que la ciudad bajó su recaudación y que el presupuesto fue puesto al servicio de lo sanitario, o sea, dicen que no tienen plata. Sin embargo, durante julio de este año, Larreta decidió que era fundamental la contratación de un servicio permanente de máquinas expendedoras de snacks para instalar en la Casa de Gobierno porteña y otros espacios como el Teatro San Martín, que ahora está cerrado al público. ¿Sabes cuánto gastaron? 23.339.940 pesos. También en julio decidieron que en medio de una pandemia valía la pena darlo todo y se gastaron más de 32 millones de pesos en instalar una pista de bowling en el centro deportivo del Club Tiro Federal. Toda esta información es pública. Y hay más, pero hasta ahí juntamos más de 50 millones de pesos. Se podría haber usado esa plata para un montón de cosas, pero no. Se usó para comprar un bowling y muchas, pero muchas papas fritas. Entonces, Horacio Rodríguez Larreta y Enrique Abogadro exigimos que sean serios y se pongan a la altura de la ciudad que gobiernan. A ver si se entiende mejor. No falta plata, falta decisión política. Una noche especial en Globópolis. RS positivo. Ruby, Alejandro Sanz llegan con el doctor Dostoyevsky, que nos presenta los chanchullos del señor Rodríguez Garqueta. Los chanchullos de Garqueta han sido uno, han sido dos, han sido más de 100. Sí. Argentina, aquí con ustedes, Bartolsky, Dimitri, Tatranietovich, Dostoyevsky, para presentarles un lugar que tenemos nosotros en Rusia que ustedes van a amar. Es una ciudad que está a 16.000 kilómetros de Moscú. Usted está en Moscú, dobla para allá, Siberia, dobla para allá mucho y llega a Buenos Aires. Buenos Aires, una ciudad que tiene un puerto en la puerta, como cantan Piotr y Pavlovich. Buenos Aires, una reina del Plata, como canta Karloff Gardelsky. Esto nos confundió a Universidad de la Marosca, donde decimos, ¿por qué reina? Si es una república. Buenos Aires, la ciudad que fue fundada 2 veces. Primera vez
Piotr Mendozov. Segunda vez, Iván de Graitsky. Esto generó sentimiento de superioridad en Porteñovich, que les dicen, a nosotros nos juntaron 2 veces, a vos una sola, pero también sentimiento de inferioridad, porque dicen, algo de complicado debemos tener para que nos tengan que fundar 2 veces, parece que con una no alcanzó. Este sentimiento los divide, los agrieta, y la mayoría de la gente siente que son superiores e inferiores al mismo tiempo. Y resuelven esa grieta en un extraño complejo llamado Grietovich de la avenida Ridavadioski. Los Porteñovich también tienen una extraña manera de votar. Cada vez que tienen que meter boleta en urna, miran todas las boletas que hay y dicen, a ver cuál nos puede hacer más daño a los vecinos, y van y ¡pumba! Te la meten. No todos los Porteñovich hacen eso, pero lamentablemente lo suficientes para que el resultado sea La ciudad Buenos Aires tiene mucho reconocimiento por su nivel de educación y de salud. Este nivel gobierno trata de mantener lo más bajo posible. Por eso, partidos de gobierno están intentando hacer escuelas shopping, escuelas container, escuelas sin conectividad, para mantener bajo el nivel de educación que les da fama. Y también escuelas abiertas en medio de la pandemia, pero eso no es para mantener bajo nivel de educación, eso es para mantener bajo ciudad de salud. Terminamos esta pequeña presentación con un homenaje al Kurotovich, Garkovich, jefe de gobierno, interpretado por el coro de los cosacos que se reunieron en San Iván Ivoedovich. Aquí los dejo con ellos. Señor Rodríguez Garqueta, con su actitud preocupada, su barba poco afeitada y su gesto exagerado, solo le importa el mercado, el resto es una fachada. Sí. Recuerdo las topadoras, sí, en los talleres del Borda, sí, la memoria nos aborda, sí, recordando a Favaloro, sí, para usted la guita es todo, sí, del resto nada le importa, sí. Los chanchullos de Garqueta han sido 1, han sido 2, han sido más de 100, sí. Los negocios de Garqueta han sido 4, han sido 5, han sido más de 100, sí. Los sobreprecios de Garqueta han sido 8, han sido 9, han sido más de 100, sí. Pero sigue postulado, su camino está blindado, vaya usted a saber por quién. Puede ser Clarín, señor Rodríguez Garqueta, con disfraz de pluralista, sí, y con sus dotes de artista, va dejándonos pelados. Usted no cree en el Estado, se le nota sin revista. A la vieja escuela pública le retiró el presupuesto, sí, con diferentes pretextos, hizo un bla 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 bla, sí. Los dejó sin conectividad a los pibes y a los maestros, sí. Los chanchullos de Garqueta han sido 1, han sido 2, han sido más de 100, sí. Los negociados de Garqueta han sido 4, han sido 5, han sido más de 100, sí. Los sobreprecios de Garqueta han sido 8, han sido 9, han sido más de 100, sí. Pero sigue postulado, su camino está blindado, vaya usted a saber por quién. Tengamos mucho cuidado, que este tipo despiadado es el hombre del establishment, es el hombre del establishment.
Santiago Roberto es legislador porteño, integrante del Frente de Todos. Esta noche nos va a hablar de la canasta nutritiva escolar y los sobreprecios que está pagando el gobierno de la ciudad por las mismas. Estamos en comunicación con el diputado de la ciudad, Santiago Roberto, del Frente de Todos. Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por contactarme. No, por favor, vos sabés que la preocupación tiene que ver con la canasta nutritiva escolar, la canasta alimentaria. Estuvimos hablando a lo largo de estas semanas con distintos integrantes de los foros por la educación pública, de la multisectorial, que nos manifestaban, por un lado, la calidad de los alimentos, pero también nos enteramos que hay notables sobreprecios en la provisión de estos elementos. Sí, es exactamente. Nosotros integro la Comisión de Educación de la Legislatura porteña y nosotros desde el primer minuto le exigíamos, en ese momento el ministro de Educación era Luis Burrich, le exigíamos que nos informara primero el costo que estaba pagando el Ministerio de Educación de la ciudad por esas mal llamadas canastas escolares nutritivas, porque claramente nutritiva no tiene nada. Quienes tenemos chicos en edad escolar sabemos que eso no dura para 15 días, con mucha suerte y cuidándose 4 o 5 días. Son elementos que no tienen los nutrientes mínimos básicos indispensables para los chicos y que de hecho está cuestionado judicialmente. No lo dice un diputado opositor, sino que ha resolvido la justicia en ese sentido. Nosotros desde el primer minuto le pedíamos al ministro de Educación primero que nos informara el costo de esas canastas y además que necesitaban un complemento importante por el problema de la alimentación que le proveían a los chicos, de cantidad y de calidad. No tuvimos respuesta. En el medio apareció este fallo judicial. Después de 3 meses de haberse implementado este sistema, finalmente el Ministerio de Educación nos informó el costo de estos bolsones alimentarios, que por cada bolsón paga un precio unitario de 1.400 pesos. Yo, en forma personal, me acerqué al supermercado de proximidad que compro habitualmente, en Villa Ortúzar, para ser más preciso, y los mismos productos que entregan este bolsón alimentario, que incluso yo compré algunas primeras marcas, porque no había terceras o cuartas marcas, que es lo que provee este bolsón, yo pagué menos de la mitad, 653 pesos con 80 centavos. Claramente nosotros salimos a denunciar esa situación y además planteamos una medida alternativa, porque toda la comunidad educativa nos planteaba de que, además de ser insuficiente, además de no cumplir los requisitos más básicos nutritivos, exponía a riesgo a alumnos, a padres, a docentes, al personal no docentes, auxiliares de las escuelas, con cada entrega quincenal, porque se hacían colas interminables, porque la gente está viendo una situación muy necesaria, y además el Estado no les proveía a los docentes. Los maestros tenían que salir a comprarse los guantes, los barbijos, el alcohol en gel, una locura, la verdad no cerraba nada. Entonces, nosotros le planteamos al ministro Luis Burrich, a través de un proyecto de ley, una propuesta que con el mismo dinero que le estaba pagando el Estado a los concesionarios, sin gastar un peso más, se le podía implementar una tarjeta escolar alimentaria, que es una asignación dineraria mensual de 5.000 pesos, no solo a los chicos que habitualmente concurrían a los comedores, sino a toda la matrícula de alumnos que concurren a escuelas públicas porteñas, incluso a aquellos chicos que se habían inscrito y no habían obtenido vacantes. Estamos hablando del mismo dinero, estamos hablando de una asignación mensual de 5.000 pesos. Es más, cuando nos planteaban la imposibilidad de la implementación, porque estamos en el medio de la pandemia, en ese momento era el aislamiento obligatorio solidario, le dijimos, no, ministro, la mayoría de estos chicos o cobra la tarjeta ciudadanía porteña o cobra la asignación por hijo, o sea, tienen una bancarización. Y los que no cobran ninguna de las dos, seguro que los padres tienen algún tipo de cuenta bancaria. O sea que se implementaba de inmediato. Claramente lo que nosotros estábamos planteando era que se priorice la alimentación de nuestros hijos y ellos claramente optaron por continuar con
el negocio de estos concesionarios, que sabemos que son 19, que hace un montón de años que es deficiente el servicio que están prestando y que además han dejado de pagar en gran parte el salario de sus trabajadores, brindan un servicio totalmente deficiente, pero bueno, es la pelea que tenemos permanentemente con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La preocupación que nos genera todo esto viene también de la mano de los problemas que hemos tenido con los insumos para los trabajadores y las trabajadoras de la salud pública, que en un momento no llegaban y cuando llegaron fueron de mala calidad y donde también hubo escandalosos sobreprecios, material que se pagó y que nunca llegó. ¿Qué es lo que se puede hacer para enfrentar estas situaciones que las consideramos mínimamente irregulares, por no hablar de hechos a lo mejor de corrupción? Es muy preocupante esto. Sí, la verdad es que uno entiende que en momentos de emergencia, de la pandemia que estamos viviendo, producto del COVID-19, en momentos donde tenemos que extremar los recaudos, priorizar el foco y canalizar los recursos a donde más tiene que ver la emergencia, que sin duda tiene que ver con los trabajadores de la salud, con la educación, con los trabajadores esenciales. Claramente nuestro gobierno de la ciudad de Buenos Aires sigue priorizando los negociados en todo sentido, pero claramente acá están poniendo en riesgo la salud de nuestros profesionales. Quienes ponen el cuerpo para cuidarnos a nosotros lo estamos descuidando. La ciudad de Buenos Aires, la Argentina, a nivel mundial, es quienes más tienen porcentaje población sanitaria contagiada del COVID-19. Cuando nosotros planteamos y decimos que esta apertura para cumplir con las libertades, que no son nada más ni nada menos que medidas electoralistas, que no se condice con nada, con la condición epidemiológica que estamos viviendo, no se condice con nada con la situación que nos plantean los trabajadores de la salud. Yo presido la Comisión de Legislación Laboral en la legislatura porteña. Todos los días recibo quejas de enfermeros, de profesionales médicos. Incluso ayer estuvimos trabajando con la Asociación de Psicólogos. La situación es desesperante. Ellos nos cuentan que hay tantas camas libres, tal porcentaje de ocupación. Lo que no nos dicen, porque realmente el problema está ahí, es que no tenemos trabajadores profesionales médicos para atender esas camas. La situación es esa. Primero porque hay una falencia. Y así como podemos hablar cómo sistemáticamente en estos 13 años, primero Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, viene desfinanciando la educación pública, que le han quitado más de 10 puntos al presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires volcado a la educación pública, lo mismo ocurre con la salud, digamos, ¿no? De hecho, en lo particular, yo el año pasado, producto de los reclamos de los trabajadores, había presentado un proyecto de ley para que se declare la emergencia sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires, por la escasez de recursos, por la escasez de profesionales, de trabajadores de la salud y por las condiciones edilicias en que están nuestros hospitales públicos y nuestros centros de salud. Nada de eso recibimos respuesta. Claramente es un gobierno que tiene una mirada muy distinta a nosotros. Nosotros queremos siempre un Estado presente que brinde soluciones a todos los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, pero sin duda a aquellos que más lo necesitan. Y eso hoy, producto de esta pandemia, que si hay algo que ha servido es para visibilizar lo desigual que es nuestra Ciudad de Buenos Aires, la falta de sensibilidad de nuestro Ejecutivo y las prioridades que pasan por otro lado claramente, ¿no? Y cuando hablamos de salud y hablamos de desigualdad, no puedo olvidar, la semana pasada en nuestro programa Último Momento nos avisaron integrantes del Foro por la Salud de la Comuna 8 de la problemática que se viene con el posible cierre de un CESAC, el número 3, y otros dos que se trasladarían al Hospital Cecilia Grierson, que tiene 20 camas de internación y que están ocupadas. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿De qué modo se puede evitar el traslado de estos CESAC, el cierre? ¿Y cómo se puede potenciar además la atención de la salud pública en la comuna?
Yo no tengo duda, esto tiene que ver con un trabajo organizado, mancomunado entre nosotros que somos los representantes, los comuneros, digamos, y obviamente los vecinos y vecinas. Yo siempre que hablo con vecinos me encanta recalcar de que la Ciudad de Buenos Aires tenemos una constitución de avanzada, innovativa en todo sentido, ¿no? Por los derechos que le da a los ciudadanos, incluso es una de las primeras que habla de la democracia participativa, y en ese sentido ahí deriva la ley de comunas, los consejos consultivos comunales. De hecho, por ley, por la constitución de la ciudad, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, de cada una de las comunas, tendría que estar discutiendo cuál es el presupuesto, los recursos, cuáles son las prioridades, porque con toda lógica, qué mejor que los propios vecinos para saber cuáles son los problemas de su barrio y cómo poder atacarlos, cómo poder resolverlos. Bueno, nada de eso se da en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, en ese sentido tenemos que trabajar unidos todos, quienes ocupamos cargos representativos, que claramente tenemos que recibir los reclamos de los vecinos y volcarlos en los ámbitos donde nos desempeñamos. Pero claramente, y además es fundamental, que nosotros tengamos un vínculo, contacto directo, en forma permanente, con todas las organizaciones vecinales, para trasladar sus reclamos y para ponernos en pie y además rendir cuentas de nuestros actos. Porque yo te puedo asegurarte, Tuteo, de que si la sociedad, si los vecinos y vecinas estarían más atentos de los temas que se tratan en la legislatura porteña, de lo que votamos cada uno de sus 60 representantes, si nos controlaran un poquito más, si nosotros tendríamos que rendir cuenta de nuestros actos, claramente la agenda de la legislatura pasaría por otra cosa, no hoy que habla de hacer excepciones al Código de Planeamiento Urbano, venta de tierras, que no tienen nada que ver con solucionarle los problemas a la gente. Pero bueno, esto es un trabajo, un desafío enorme que tenemos todos, ¿no? Y tiene que ver con el trabajo principalmente de los vecinos. Yo siempre cuento que mi militancia más que nada es una militancia social volcada en los sectores más, en los barrios más postergados de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con las villas de la zona sur, Comuna 4, Comuna 8, pero esto de ser legislador me permitió recorrer la mayoría, todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, y estar en contacto con distintos colectivos. Es asombroso, por eso digo de que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una oportunidad enorme para empezar a cambiar las cosas para bien. Porque en todos los barrios hay un montón de vecinos que se unen por distintos motivos, ¿no? Quizás por distintos fines. Y no desde el lado partidario o político, ¿no? Porque puede ser el trabajo que se realiza en los clubes de barrios, que son esenciales, centros comunitarios, bibliotecas populares, miles de ejemplos, incluso templos, parroquias, digamos. Hay un montón de vecinos que estamos organizados, que queremos una ciudad distinta, y en ese sentido me parece que nosotros ahí tenemos que trabajar en común, ver cómo nos podemos plantear 4 o 5 objetivos esenciales, que hoy claramente tiene que ver cómo atajamos la emergencia de la pandemia que se está viviendo y ya en conjunto empezar a ver cómo vamos a levantar a la situación de la sociedad porteña y empezar a trabajar con una ciudad totalmente distinta. La verdad es que uno no entiende por qué la Ciudad de Buenos Aires está en la situación que está, porque no es una cuestión de recursos. De hecho, se ha vendido una cantidad de tierra. Yo esta semana estuve trabajando haciendo una denuncia por la venta irregular de parte del predio del Éxtiro Federal, que todas esas cosas las enmarcaran con que tienen que salir a vender tierras para, en este caso, la urbanización de la Villa 31, que después esos fondos nunca se sabe, que hay una auditoría general de la ciudad que ha hecho un trabajo de análisis, ha auditado, ha hecho una denuncia por irregularidades, pero bueno, no sale en ningún lado. Pero lo que quiero decir es, la situación de que estamos viviendo los porteños no es una cuestión de recursos. Entre la gestión de Larreta y Mauricio Macri se han vendido tierras públicas que es, para que tomemos dimensiones, Puerto Madero multiplicado por 4. Y por otro lado, nosotros sabemos que la Ciudad de Buenos Aires es la que tiene un déficit de metros cuadrados verdes por habitante. Hay una emergencia habitacional enorme porque las familias no tenemos dónde ir a vivir, no porque no haya vivienda, sino porque no tenemos acceso a esas viviendas. Claramente es una ciudad que no queremos, que la mayoría de los porteños y porteñas no quieren. Creo que es un momento
de dejar de lado algunas diferencias y en conjunto empezar a trabajar por otra ciudad, sin duda, ¿no? Santiago, seguramente de estos temas y de otros vamos a volver a hablar nuevamente contigo. Te agradecemos mucho la información que nos estás dando y también estamos a disposición. Dale, muchísimas gracias por contactarme y a su disposición. Y es importante que podamos difundir todos estos temas para que los vecinos se informen, se involucren y en conjunto poder cambiar esta triste realidad que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. En el transcurso de diversos programas de Globópolis hemos destacado la necesidad, la imperiosa necesidad de que trabajadores, trabajadoras de la salud pública, de la educación, reciban salarios adecuados, salarios que le permitan vivir con dignidad y satisfacer sus necesidades. En verdad, este reclamo es válido para todos los trabajadores, para todas las trabajadoras, cualquiera sea su ocupación, y también para las fuerzas de seguridad. El pasado lunes a la noche comenzó un reclamo salarial que se fue incrementando y se terminó convirtiendo en una suerte de rebelión que llegó al punto culminante cuando centenares de policías armados terminaron asediando la residencia presidencial. Los medios de comunicación hegemónicos, a esta altura del partido podríamos decir medios de desinformación, se pusieron rápidamente a favor de esta movida, de los piquetes, de los cortes de ruta, del asedio a la residencia presidencial. Clarín tituló que era una movida histórica. Y cuando se resolvió el conflicto y el gobierno nacional decidió aportar el dinero a la provincia para resolver el problema, los titulares de esos medios de desinformación no fueron que se había resuelto el conflicto, que le iban a pagar a los trabajadores de las fuerzas de seguridad lo que pedían, sino que titularon: el gobierno nacional le saca plata al gobierno de la ciudad. Y con eso llenaron títulos y llenaron titulares y llenaron páginas y hojas. Walter Honorato estuvo en Olivos el pasado miércoles y nos muestra estas imágenes. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, audiencia de Globópolis. Cuando Mauricio Macri transfirió la Policía Federal a la ciudad, casi 20.000 efectivos pasaron a la policía porteña. Y para pagar esos sueldos, el expresidente decidió elevar por decreto la coparticipación del 1.4% al 3,75%. Luego, tras una negociación de Macri con el resto de los gobernadores del país, ese número lo bajaron al 3,30%. Un par de semanas antes de que se detectara el primer caso de coronavirus en el país, el gobierno nacional ya analizaba pagar los gastos de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, pero llevando la coparticipación al mismo nivel que antes de la transferencia de la policía. La cuarentena obligó a Alberto no solo a acercar posiciones con Horacio Rodríguez Larreta, sino que debió destinar recursos al control de la pandemia. La idea de modificar la coparticipación debió postergarse, pero no se había quedado archivada. Mientras tanto, no debemos olvidar que la ciudad más rica del país viene realizando un despilfarro millonario del erario público que desde Globópolis venimos metódicamente denunciando desde las muchas investigaciones realizadas desde este programa.
Ahora, el gobierno quitará un punto de lo que se le reparte a la ciudad, con un decreto como el que firmó Mauricio Macri y con la idea de un federalismo más equilibrado y justo y haciendo las correcciones necesarias. La idea es dar una respuesta a una demanda justa realizada por la policía bonaerense, pero que lamentablemente realizaron una manifestación con los patrulleros y con las armas reglamentarias rodeando la Quinta de Olivos, donde se encuentra el presidente de la Nación. Esto provocó la reacción de vecinos que en forma espontánea se presentaron a la puerta de la Quinta para demostrar su apoyo al gobierno y a la democracia, haciendo que la policía se retire de la Quinta de Olivos. Ahora pasemos a ver imágenes en un pequeño informe de lo que ocurrió el pasado miércoles. Bueno, acá hay un cruce con gente que viene a apoyar a Alberto, Pablo. Ahora es lo que está... A ver, estemos atentos a eso. Esto es peligroso, ¿eh? Esto es peligroso. Esto es peligroso ya, la verdad que sí. Lo único que falta es que lo repriman ahora. Esto está sucediendo en este momento. A ver, ¿qué está pasando? Había un grupo de vecinos que se estaban acercando a Olivos. ¿Son vecinos aparentemente? Sí, con cacerolas para apoyar la protesta policial. Dale, Camila, a ver. Lo que sería la marcha de la policía bonaerense. A ver, vamos a ver qué dicen. Gente que apoya al presidente. Sí. ¿Esos con la bandera son los manifestantes a favor del gobierno? Son los manifestantes a favor de Alberto que están separados por las cámaras de los medios de comunicación y atrás de las cámaras está la policía haciendo sus reclamos salariales en la Quinta de Olivo. Esto es un momento que la verdad que preocupa. Estaban dejando de conurbano. Exactamente. Por eso la policía, con buen criterio, decidió levantar carpa. Ahora está cantando en medio de la calle, en medio de la avenida Maipú. Vamos a poner el micrófono para ver qué es lo que se escucha. A ver. Bueno, claramente es una marcha a favor del presidente. Son un grupo de personas que no sabemos todavía a qué pertenecen. Si pertenecen a un espacio político, a alguna organización social o si son vecinos espontáneamente se llegaron hasta aquí. Ahora te vamos a mostrar, de un lado la gente a favor de Alberto que lo estábamos mostrando. Te voy a mostrar lo que me pedías. A ver, mostrame todo. Ahí el cordón de los medios de comunicación. El cordón de los medios de comunicación con la gente que se acercó a apoyar al presidente Alberto Fernández. Y acá a la izquierda ya un grupo están lejos, reducido de policías de la bonaerense que están lejos. La policía se está retirando de Olivos, esto es lo que decidieron, se van de Olivos. ¿Qué no? ¿Qué son? En la Quinta de Olivos, en la vereda, están las policías. Y de este lado están este grupo de personas que vinieron a cantar. En Brasil es lo que pasó en Ecuador, es lo que quieren hacer en Venezuela, es lo que pasó en Bolivia, los de la fuerza. Porque sabe que no puede quedarse ni un minuto más ahí la policía, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con los policías que siguen acá en una actitud, digamos, pacífica, de la misma manera que estaban antes de que este grupo de personas apareciera. Y siguen aquí, digamos, como expectantes. Sí se han retirado todos los patrulleros. Pitufo, ¿vos te diste cuenta que desde el 2007 para acá la ciudad de Buenos Aires están gobernando los mismos tipos? Pitufo no es porque sean buenos, vos no entendés nada de la soberberancia porteña. Pitufo, cuando son buenos, hay porteños que te dicen esto se hace lo bueno porque creen que no nos damos cuenta, que se están afanando, mejor dicho, no se están afanando un PBI para dárselo a los pobres. En cambio, cuando son muy malos, hay porteños que dicen
Estos nos están haciendo incremento de matracio, pero es lo que vinieron a hacer, son sinceros. Vos no te habías dado cuenta de que son lo mismo, Pitufo, pero entonces debe ser esa, Pitufo, debe ser que mucha gente no se dio cuenta de que era lo mismo, pensaron que eran otro y por eso lo votaron. Claro, si los tipos se llaman Cambiemos, ¿quién va a pensar que son Cambiemos para volver a poner a lo mismo? Esa sí es una gran estafa política. Son unos maestros en engañar a la gente. Debe venir gente de todo el mundo para ver cómo engañan a todos los porteños, Pitufo. Aunque no todo lo que dicen es mentira, Pitufo. A veces se mandan eso, ¿cómo se llama? El cenicericidio, Pitufo. Sí, cenicericidio. Hay algún lugar que hay cosas que no quieren que la gente sepa, van y lo incendian, no queda ni la ceniza, Pitufo. Vos tenés que leer más a Freud, Pitufo. Freud, Pitufo, el de Viena, Pitufo. Ese que dijo, nos gobierna el inconsciente. Sí, Pitufo lo dijo en Viena, no era de Buenos Aires, Freud. De ese vos podés entender que el pro por la boca muere, Pitufo. Entonces, estos son los que dijeron después, juntos por el cambio. Y también están diciendo la verdad, porque quiere decir, ya nos llevamos los billetes más grandes y ahora estamos juntos por el cambio, Pitufo. Pues la verdad verdadosa, Pitufo, es que desde 2007 nos están gobernando Mauricio y Horacio. Uy, no, Pitufo, perdón, Pitufo, te la dije mal. Y fue el azul igual, Pitufo, el azul igual. ¿Cómo que no sabes cuál es cuál, Pitufo? Es fácil, mirá. Uno es carta, que lo único que le interesa son los negocios, que son medio raros, medio turbios. El otro, uno, es el que te dice que te va a cuidar, pero no te cuida un jaraca, Pitufo. El otro, bueno, uno es el que le saca la computadora a los pibes, Pitufo. El otro es el que le abre la secuela en la mitad de la pandemia, Pitufo. Bueno, está bien. Uno es el que no le cree ni que se llama Mauricio. El otro es el que no le cree ni que se llama Horacio. Bueno, mirá, es fácil. Uno es el que se cortó el bigote para que la gente no sepa quién era y con eso llegó a ser presidente. El otro es el que se está dejando la barba para que la gente no sepa quién es y lo vote para presidente. ¿Y sabés lo que me da más miedo, Pitufo? Que por ahí la gente no se dé cuenta y lo vote. ¿Y sabés lo que me da más miedo todavía, Pitufo? Que la gente sí se dé cuenta y te lo digo yo, pero mejor que decírtelo yo, te la va a cantar nuestro cantante secreto, el agente 000 con licencia para desafinar, te va a batir la justa. No, Pitufo, no te voy a decir quién es, porque si te digo quién es, no te dije que era secreto yo, entonces no te voy a decir quién es, Pitufo, pero él te bate la justa. Horacio y Mauricio se muestran sonrientes y lo hacen, Pitufo, para mostrarte los dientes. En esta pandemia que es tan desgraciada, ellos nunca dejan de sacar tajada. Horacio y Mauricio, que dúo, Pitufo, todos sus negocios tienen como un tufo y no se preocupan si estás hasta el cuello. Vos pones el lomo y siempre ganan ellos. Cuídate, Pitufo, te lo aconsejamos. Son gente jodida, estos dos fulanos. No salgas con ellos si te invitan a cenar, porque te dejan la cuenta y se van sin pagar. En la Comuna 12 se acaba de conformar la Comisión de Género. Andrea Vicenzi, una de las integrantes, nos habla de los objetivos que se proponen e invita a participar a todas las vecinas y vecinos que quieran sumarse. Antes que nada, quiero agradecerle a Globópolis la oportunidad que nos da de participar en este programa. Mi nombre es Andrea Vicenzi y quiero comentarles que el 9 de septiembre, hace muy poquitos días, en una fecha tan especial, porque es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, y también después de 15 años de la implementación de la Ley de Comunas 1777, celebramos
haber podido constituir la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad del Consejo Consultivo de la Comuna 12. Tengo el honor de coordinar dicha comisión con Estela Liso, con Guadalupe Llamas, con Rocío Podosnik y con Marisa de Besa. Es importante que sepan que este espacio fue creado para y por vecinas, vecinos y vecines de la comuna. No es necesario tener experiencia para participar, sino tener convicción y el deseo genuino de colaborar con la causa. Nosotros intentamos trabajar en base a ciertos principios como el respeto, sororidad, inclusión, solidaridad, accesibilidad, para poder construir este espacio aún en la diversidad si tenemos un objetivo en común. Nuestro fin es visibilizar al colectivo que representamos, a la comisión y a la comuna. Lisandro Teskiewicz es el auditor general de la ciudad de Buenos Aires. Esta noche nos va a hablar de coparticipación, los fondos que le entrega Nación, supuestamente para pagar salarios de la policía de la ciudad, y también a dónde realmente van a parar esos recursos. Estamos en comunicación con Lisandro Teskiewicz. Él es auditor general de la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Lisandro. Hola, muy buenas noches, Carlos. Es un gusto estar con ustedes. Lo mismo decimos, Lisandro, hoy el tema es la coparticipación, son los recursos que le va a entregar la Nación a la provincia que supuestamente se los saca a la ciudad. Recursos que se le habrían entregado para sostener o para pagar los salarios de la policía de la ciudad. La pregunta que nos hacemos los porteños es si verdaderamente esos recursos, ese porcentaje de ingresos va para pagar salarios de la policía de la ciudad o tiene otro destino. La verdad que es una buena pregunta. Y tienen muchas respuestas. Lo primero que hay que aclarar un poco a la gente que hay una confusión grande cuando se habla de los puntos de coparticipación y demás. La ciudad de Buenos Aires, que gana su gobierno autónomo por la Constitución de 1994 y después genera la propia en el 96, no está prevista en la ley de coparticipación que es previa a la Constitución. La Constitución prevé una nueva ley de coparticipación, pero que nunca se ha sancionado, ¿no? Llevamos 25 años de la nueva Constitución y la ley no fue sancionada. Entonces, en realidad lo que la ciudad de Buenos Aires recibe, ¿no? O recibía hasta hace 48 horas, ¿no? Eran 3,5 puntos que eran cedidos por el Estado Nacional, ¿sí?, de los fondos que por coparticipación le corresponden al Estado Nacional, ¿sí?, tanto aquellos que le corresponden directamente por ser Estado Nacional, como un porcentaje que el Estado Nacional le retiene a las provincias, el 15%, para financiar el ANSES. Cuando la privatización del sistema de jubilaciones, se nacionalizaron todas las cajas provinciales. Por lo tanto, el Estado Nacional comenzó a retener un 15% de los fondos coparticipables para financiar la nacionalización de esas cajas que antes financiaban las provincias, ¿sí? Los fondos del ANSES salen en partes iguales de ese 15% retenido a las provincias y de la parte que le corresponde al Estado Nacional. De ese cúmulo de dinero que administra el Estado Nacional de la coparticipación, en diferentes momentos, a partir de la autonomía del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, le empezó a derivar distintos montos, ¿sí? Un porcentaje que era cercano, si no me acuerdo mal,
quizás tengo algún error de precisión, pero si no me acuerdo mal era cercano al 1,4 en su momento, le transfirió a la Ciudad de Buenos Aires cuando le transfirió las escuelas y hospitales. Ajá. Antes financiaba Nación y que la Ciudad de Buenos Aires tuvo que hacerse cargo. ¿Sí? Y así fue transfiriendo. Cuando en el año 96 el gobierno de Mauricio Macri decide transferir a la ciudad la parte de la Superintendencia de Seguridad Ciudadana de la Policía Federal, para que junto con la Policía Metropolitana se fusionaran y formaran la actual policía de la ciudad. ¿Sí? Perdón, Lisandro, vos dijiste año 2016. 2016, perdón, dije 96, ¿no? Sí. Bueno, en el año 2016, Mauricio Macri hace esta transferencia a través de un convenio con Horacio Rodríguez Larreta. Ellos hacen una cuenta que dice que el costo que tenía la Nación por brindar el servicio de seguridad en la ciudad de Buenos Aires era aproximadamente de 2,1 puntos del PIB de la coparticipación. Y entonces transfiere los recursos que transfiere acompañado de ese 2,1%. ¿No? Entiendo. Es lo que, según la cuenta en aquel momento de Mauricio Macri, le costaba a la Nación brindar el servicio que ahora que transfería a la policía dejaría de brindar. ¿Sí? Sí, vos me estás diciendo 2,1%, pero Mauricio Macri le transfirió más que eso. Bueno, con lo que ya recibía la ciudad de Buenos Aires, eso llega a ser el 3,75%. Y eso era lo que Mauricio Macri le transfiere a Larreta como ingresos, para pagar distintas cosas, entre ellas el servicio de seguridad, a lo que estaba asignado este 2,1%. Después viene el pacto fiscal. El pacto fiscal genera varias cosas. La primera cosa que le genera a la ciudad de Buenos Aires es que le obliga a reducir su tasa de ingresos brutos en ciertos rubros, ¿sí? Con lo cual pierde un ingreso. Y lo segundo que le genera es que de ese 3,75 que le estaba dando, pasa a darle 3,50, que es lo que recibía hasta ahora la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Ahora bien, de esto suceden dos cosas distintas. La primera cuestión que sucede es que ese servicio de seguridad que daba Nación a la ciudad y que calculaba su costo en 2,1 puntos, en realidad no solo lo daba con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, también lo daba con la Gendarmería que estaba en los barrios del sur, con la Prefectura que estaba en Puerto Madero, La Boca y Barracas, ¿no? También lo daba con otra cantidad de organismos, ¿sí?, que estaban asentados y están asentados en la ciudad de Buenos Aires y que aportan a la seguridad de la ciudad de Buenos Aires y que no fueron transferidos a la ciudad, ¿sí? Claro. Que siguen siendo de Nación. Si uno hoy va a la zona de Puerto Madero, los que te hacen el control para ver si tenés el permiso de circulación habilitado es la Prefectura Nacional. Esos uniformados están dando servicio de seguridad pública en la ciudad de Buenos Aires, pero los paga Nación, ¿sí? Si uno va a algunos barrios vulnerables o villas de la ciudad, va a encontrar destacamentos de la Gendarmería Nacional. Son efectivos que brindan servicio de seguridad pública en la ciudad de Buenos Aires y que financia el gobierno nacional, ¿sí? Sin embargo, el monto que se transfirió a la ciudad es como si nos pasaran todo, y como si todo lo pasara a pagar la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, de allí sale esta diferencia que hay entre lo que efectivamente nos transfieren y cuál es efectivamente el gasto que hace la ciudad para absorber a las comisarías, los efectivos, los patrulleros, etcétera, etcétera, que nos transfirió efectivamente Nación. Y el cálculo ese, que no lo hace solamente el gobierno nacional, como ha salido a decir Larreta, el bloque del Frente de Todos lo planteó el año pasado en la legislatura,
antes de que asumiera Alberto Fernández, ¿no? El bloque del Frente de Todos votó en contra del convenio entre Rodríguez Larreta y Mauricio Macri por los 3.5 puntos de transferencias a la ciudad. Y una de las cosas que decía era esto. En aquel momento el bloque calculaba en 1,4 puntos el exceso de recursos que Nación estaba transfiriendo a Ciudad. Creo que el decreto finalmente del presidente hoy habla de 1,2, ¿no? 1,16 creo que es. Exacto. Bueno, el cálculo que había hecho el bloque de legisladores del Frente de Todos, el hoy bloque de legisladores del Frente de Todos, en aquel momento todavía eran bloques separados, pero que votaron juntos en esto, ¿no? Era de 1,4 puntos de exceso, ¿no? Pero hay más aún. Eso estaba sucediendo mientras estaba vigente, ¿sí?, el pacto fiscal, que retrotraía la capacidad de la ciudad de Buenos Aires de cobrar ingresos brutos sobre una cantidad de actividades. Le obligaba a cobrar una tasa menor. En el mes de enero de este año, el presidente Alberto Fernández, ¿sí?, resolvió dejar sin efecto ese pacto y liberar a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires de su obligación de mantener una tasa inferior para esas actividades. Esto dio que el gobierno de la ciudad, encabezado por Rodríguez Larreta, mandara a la legislatura porteña un proyecto de ley para recalcular el presupuesto, ¿no? Y Rodríguez Larreta le dijo a la legislatura porteña que su cálculo de cuánto iba a ingresar por modificación de la tasa de ingresos brutos que le permitía hacer el Estado Nacional eran 20.000 millones de pesos más. Ah, bueno. Estamos hablando que el punto que dicen que ahora nos retira el Estado Nacional, dicen que calculan que significa aproximadamente 35.000 millones al año, pero que en este año concretamente faltan girar 9.000 millones, porque el otro ya lo giró a la ciudad, ¿no? Claro. En este año nos significarían 9.000 millones. Sin embargo, en el mes de enero, una decisión del gobierno nacional le permitió a la ciudad de Buenos Aires recaudar 20.000 millones de dólares más este año. De pesos. Siempre de son pesos. Dólares. 20.000 millones de pesos más este año. Con lo cual, los 9.000 millones de pesos que podrían estarse perdiendo por esta medida han sido más que compensados con el alivio que le significaron a las arcas, ¿no?, el dejar sin efecto el pacto fiscal. Clarísimo. Pero además tenemos esta otra cuestión de que ese dinero venía a la ciudad para pagar los costos de seguridad y la ciudad lo derivaba a rentas generales, porque los costos de seguridad le insumían menor cantidad de presupuesto que lo que estaba girando Nación. Y el argumento que nos dan para decirnos que este es el costo de la transferencia de los servicios es decirnos, a Nación le costaba eso. Entonces, hay dos cosas ahí. La primera, si la ciudad lo hace más barato, no veo por qué el ahorro nos tenga que quedar a nosotros y no volver al conjunto de las provincias, porque totalmente es algo que nos dieron, solo digo, ¿por qué el conjunto de la nación tiene que financiarnos? Pero además, la cuenta la están haciendo incluyendo cosas que Nación sigue pagando, como son los efectivos y los recursos de las fuerzas de seguridad federales que están apostadas en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Te hago una pregunta más. Nosotros, el tiempo se va acotando y la verdad que tenemos para preguntarte tantas cosas. Sabemos que hay problemas en este programa, planteamos el tema de la canasta alimentaria, se planteó el tema de la venta de los terrenos del Tiro Federal. Sabemos que por un lado reclama más dinero la ciudad y por otro lado pareciera que lo está despilfarrando, porque sabemos que vendió con un valor muy inferior al del mercado ese predio que tan importante era fundamentalmente como espacio verde para la ciudadanía. Sí, la verdad que la ciudad tiene un manejo de sus recursos que es
inconcebible, ¿no? En medio de la pandemia se ha ahorrado miles de millones de pesos por el cierre de los edificios de la administración pública y el dejar de dar prestaciones presenciales. Solo imagínense cuántas hojas de resma no se usaron, ¿no? En estos meses, cuánta electricidad no consumieron los edificios. Si uno piensa solo en los edificios escolares, se calcula que se ha ahorrado más o menos 10.000 millones de pesos, que no se gastaron por estar los edificios cerrados, ¿no? Pero a su vez, la recaudación no ha bajado tanto como dicen, ¿no? Ingresos brutos, que es la principal fuente de ingreso propio de la ciudad, ha bajado menos del 6% la recaudación, porque algunos de los principales aportantes de ese impuesto que están en la ciudad no solo no mermaron su actividad, sino que le incrementaron, como por ejemplo los bancos y la intermediación financiera. Trabajan más que antes de la pandemia. La gente paga más con tarjeta de crédito, paga más por vías electrónicas y los bancos cobran y ganan con eso más de lo que ganaban antes, ¿no? Entonces ellos no facturan menos, facturan más y pagan más impuestos, con lo cual la merma en los ingresos ha sido muy inferior a la baja de los gastos. Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires no está poniendo recursos para ayudar al ciudadano. No hay Lisandro, un crédito al comerciante. Es clarísimo lo que estás expresando. Queremos invitarte para el próximo programa para seguir con este tema, pero queremos que nos cuentes qué pasa con el tiro federal y qué pasa con las compras que está haciendo el gobierno de la ciudad, que siempre nos llama la atención porque hay cuestiones que realmente parecen inexplicables. Sí, lo de las compras de las canastas escolares es inexplicable. Venimos proponiendo hace tiempo que hay que convertirlas en una tarjeta alimentaria y que la gente pueda hacer su propia compra. La verdad es que la Ciudad de Buenos Aires entrega una canasta escolar cada 15 días, poniendo en riesgo a la gente que va a buscarla y poniendo en riesgo a los docentes y auxiliares docentes que van a entregarla, ¿no? Porque tienen que viajar, moverse, encontrarse en un lugar, hacer cola para retirar unos bolsones donde se da una cantidad de alimento medida por niño que supone que debe alcanzarle para 10 días hábiles y es una cosa paupérrima porque usted imagínese, el niño no vive solo, ¿no? Entonces, de golpe, además que no alcanzarían ni para una persona, ¿no? Porque le dan 2 mandarinas para 10 días. Es una cosa, y que además está pagando a 1.400 pesos por cada bolsa de esta de comida cuando el diputado Santiago Robeso, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, hizo él el trabajo de ir a un supermercado y comprar exactamente los mismos productos de las mismas marcas y le dio un costo de 650 pesos, ¿no? La verdad Lisandro, que es un Lisandro, está clarísimo lo que nos estás contando. Te agradecemos, pero muchísimo tu participación y te insistimos, te invitamos para el próximo programa porque creo que tenemos mucho para hablar y para informar a la ciudadanía. Ya mismo me estoy comprometiendo para cuando quieran. Les estoy debiendo lo del tiro federal, que me lo preguntaste 2 veces y el tiempo no nos va a dejar explayarlo, pero es la deuda. El tiro federal ha sido la venta récord de terrenos en la ciudad y se ha hecho con una serie importante de irregularidades en su tramitación y con una pérdida para el fisco porteño de al menos 24 millones de dólares, es decir, 1.700 millones de pesos. Un verdadero escándalo. De esto vamos a hablar entonces el próximo domingo. Te agradezco muchísimo toda la información que nos das y nos mantenemos en contacto. Por favor, muchas gracias a ustedes y siempre a disposición. Gracias, gracias a vos. Como consecuencia de los últimos sucesos, los integrantes de Épico redactaron un documento que esta noche nos presenta Daniel Giglio. Hola Carlos, buenas noches Noelia. Bueno, ante los hechos de dominio público, el espacio Épico hoy tiene la obligación de expresarse en defensa de la democracia. Mientras que la gran mayoría de los argentinos y argentinas intentamos reconstruir un país devastado por 4 años de neoliberalismo y por 6 meses de COVID-19, repudiamos cualquier acción, como la de algunos de los efectivos de la policía bonaerense,
que pretendan desestabilizar el orden institucional, creando caos y confusión y poniendo en riesgo a la democracia. Consideramos que todas las trabajadoras y trabajadores de la salud, educación, fuerzas de seguridad, etc., deben recibir una adecuada remuneración que les permita vivir sin padecer necesidades, y comprendemos y apoyamos cualquier justo reclamo salarial dentro del marco democrático, pero no aceptamos que éste se realice de forma violenta. También repudiamos que durante el transcurso de la pandemia, sectores antidemocráticos y oportunistas, haciendo gala de una actitud irresponsable y egoísta, no respetaron los protocolos, se contagiaron y nos contagiaron, propiciando el eventual colapso del sistema sanitario. Creemos que los responsables intelectuales de estos sucesos pertenecen a aquellos sectores de la oposición que no han podido todavía asimilar su derrota electoral. Desde el espacio épico hacemos una firme defensa del sistema democrático y del Estado de Derecho, y privilegiamos por sobre todo el derecho a la salud y a la vida. Afirmando nuestra identidad, acompañando al gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el camino iniciado el 10 de diciembre de 2019. Estamos convencidos que solo con organizaciones libres del pueblo, fuertes y coordinadas entre sí, este acompañamiento al gobierno nacional y al provincial puede ser efectivo. Gracias, buenas noches. Somos Canal 22.